¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Se tienen que dar y se van a dar, pues, porque ese es el camino que tiene la organización para proceder en situaciones de crisis como la que está viviendo el pueblo de Nicaragua. La solicitud que realizó la Sociedad Interamericana de Prensa a la Organización de Estados Americanos vinculada a la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua tendría sus efectos próximos, analizó el ex embajador ante la OEA, José Luis Velázquez. El mismo secretario general, ¿verdad?, que ha estado ya en el camino de la aplicación de la Carta. ¿Qué es lo que falta de la aplicación de la Carta? Porque de hecho la Carta se ha venido aplicando tácitamente después de que estalló la crisis de abril para esta parte. Lo único que falta de la activación de la Carta es precisamente la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA. Y al convocarse este periodo extraordinario de sesiones, lo que puede suceder es precisamente de que Nicaragua sea excluida de la OEA, de acuerdo con el artículo 22 de la Carta Democrática Interamericana. Sanciones bilaterales, aislamiento, entre otras, serían las repercusiones generadas por la Carta, en un escenario en el cual, afirma, se han agotado las instancias diplomáticas. Sanciones de tipo económico, son sanciones de tipo comercial, y son sanciones también de aislamiento militar, ¿verdad? Recordemos de que la OEA también tiene entre su arsenal un tratado que es el Tratado Interamericano de Defensa Recíproca, TIAR, y este tratado también que básicamente coordina las fuerzas militares de todos los países de la región, podría también activarse para desatar sanciones de carácter que serían, por ejemplo, el bloqueo de ayuda militar, el aislamiento mismo de las fuerzas afines al régimen. La CIP es una asociación con acercamiento a la OEA, por lo que su petición debe ser tomada en cuenta, sostuvo Velázquez. Acción 10, Yeltsin Espinosa Reyes. Gracias, Yeltsin Espinosa Reyes, por esa nota introductoria de este segmento de Debates y Soluciones. ¿Qué puede pasar? Muchos nicaragüenses dicen qué es la Carta Democrática, qué significa, qué organismo lo aplica, qué implicaciones tiene esto para Nicaragua, no solo para los gobernantes, porque más allá de las implicaciones directas para personalidades que son parte del gobierno del presidente Daniel Ortega y para el mismo presidente Daniel Ortega, también existe preocupación por lo que puede implicar la aplicación de esta Carta Democrática para el pueblo de Nicaragua. En general, Odilio, ya estamos en la grata compañía de un experto que va a hablar con nosotros de este tema y de otros tópicos relacionados a la actual situación de Nicaragua. Así está con nosotros ya el ingeniero Agustín Jarquín para hablar de este tema, pero iniciando también cuál es la implicancia de esa Carta Democrática y por qué tanta importancia, porque en los últimos acontecimientos en la crisis del país se han dado diferentes tipos de hechos, los más recientes también es la cancelación de personerías jurídicas a ONG y también el allanamiento a algunos medios de comunicación. Bienvenido a Acción 10 en la mañana, doctor, ex contralor también, ¿verdad? Y diputado de la Asamblea Nacional, un hombre de vasta experiencia y yo creo que nos puede aportar muchísimo para el entendimiento de esta Carta Democrática. Muchas gracias y saludos a los amigos y amigas televidentes, y ciertamente este tema es muy importante, sobre todo que está en la agenda internacional. Se ha hablado en estos días la próxima convocatoria a una reunión o del Consejo de la OEA o de la Asamblea de la OEA. La Asamblea está integrada por los ministros que la integran de los 35 países de los cuales son miembros. Y esto tiene que ver con la crisis, ¿verdad? El asunto es cómo se puede mejorar la situación de Nicaragua, cómo resolver la crisis. Claro, y se apela y uno se aferra a instrumentos internacionales que si la NICAD, que la decide unilateralmente el gobierno y el Congreso norteamericano,
o en este caso la Carta Democrática, que es una voluntad de los poderes ejecutivos de cada uno de los países miembros. El asunto está en que entre los nicaragüenses debiéramos nosotros de hacer un mayor esfuerzo para buscar un entendimiento, incluso aprovechando esta oportunidad que me dan nuevamente para comunicarnos con su gran audiencia, apelar nuevamente al presidente Ortega, al señor Ortega, a su esposa, que pueden hacer cambiar la manera como están haciendo las cosas, que no beneficia por supuesto al país, pero tampoco ni a él ni a su familia, ¿verdad? Para que esta nación que tiene tantas riquezas, que Dios realmente nos dio tantos recursos, podamos reentendernos y que haya una solución. Hay que hacer una reparación de víctimas, hay que permitir investigaciones. Eso que ocurrió ayer es, por supuesto, es malo, es negativo, la expulsión de estos dos organismos, de la OEA, de la CIDH, pero a quien más afecta es a la administración del presidente Ortega, ¿verdad? Porque la imagen cada vez se va deteriorando más y más y más, y tiene un impacto también negativo, no solamente en el área política, por supuesto que lo tiene, pero también en la economía. Entonces la Carta Democrática, sobre todo los artículos 20 y 21, son los que hablan de, en el 20, consignar, ¿verdad? Si hay una decisión mayoritaria, en este caso de los países miembros, estamos hablando de 19 votos, se han logrado 20 o 21 en algunos casos, sancionando o en contra del gobierno de Nicaragua, consignar de que hay una ruptura del orden constitucional, de que hay una ruptura de lo que es el sistema democrático. Y luego el artículo 21 habla ya de una sanción mayor, que es la separación del país, o sea, la expulsión del país. Solamente una vez se ha hecho eso desde que en el 2001 está esta Carta Democrática de la OEA, ¿verdad? Que fue en el 2009, creo que fue, cuando el gobierno de Honduras, el ejército dio un golpe, ¿verdad? Y abortó, digamos, lo que se pretendía, una reforma constitucional, etcétera, y sacó del poder al presidente Zelaya, solo en esa ocasión. Eso significaría, para eso requiere que los países miembros de la OEA, en cantidad de 2/3, estamos hablando 24 votos, ¿verdad? Que creo yo que es muy difícil que se consiga, sobre todo con el cambio de gobierno de México, ¿verdad? Que posiblemente se va a abstener en esa situación, pero se requieren 24 votos para que saquen al país como miembro de la OEA, y eso tendría un efecto muy duro, muy fuerte con el país y sobre todo con la administración del señor Ortega y su esposa, ¿verdad? Porque eso haría casi colapsar la economía nacional. Es importante hablar de esos efectos para que los nicaragüenses entendamos de manera global, de manera particular, qué significan todas las sanciones, todas estas cuestiones en organismos internacionales de los cuales Nicaragua es miembro, qué significa cuando se aplican, cuando se implementan, cuando entran en vigencia, porque he escuchado que muchos nicaragüenses dicen, vamos bien, tenemos que celebrar este tipo de sanciones, tenemos que decir que está ganando el pueblo de Nicaragua, pero en realidad desde su perspectiva de análisis, ¿ganamos cuando se aplican estas sanciones algo o realmente no ganamos nada? Mire, eso sucede como cuando uno tiene una enfermedad. Bueno, recientemente tuvieron acá al diabetólogo, el doctor Somarriba. Somarriba, ¿verdad? Dando explicaciones. Ciertamente, cuando uno tiene una dolencia, tenés que aplicar una medicina o una intervención quirúrgica, en fin, una actividad que nos hace dolor. Estábamos hablando hace poco, cuando uno le sacan una muela, le duele que le saquen la muela y se inflama, ¿verdad? Y pasa posiblemente fuera de la actividad ordinaria, ¿verdad? Tiene que tener un subsidio, pero todo eso que se está sufriendo es para mejorar. Entonces yo creo que más o menos ese es el enfoque. También la gente sintiéndose en una situación de impotencia, francamente, por ejemplo, este señalamiento que están haciendo
con la doctora Vilma Núñez, una espléndida mujer, Gonzalo Carrión, no tiene fundamento esto. Entonces, pero ¿a quién recurre uno cuando encuentra que un aparato de justicia no está funcionando a como le corresponde, que más bien actúa recibiendo orientaciones, aparentemente, eso es lo que uno lee en esa conducta, que la policía también, que tenía un prestigio alto, no hace mucho todavía, hace un año, pongámosle más o menos, eso ha descendido bastante. Entonces, ¿a quién recurrir? Entonces uno dice, bueno, que vengan de afuera a resolverme este rollo. Lo cierto es que tenemos nosotros un recurso que es fundamental, y lo digo con todas mis debilidades, etcétera, pero ciertamente la oración es un recurso fuerte. Mire, yo he estado 8 veces en la cárcel. El Chipote, he estado en la parte de los sótanos, he estado en la parte de arriba, ¿verdad? No es que tengo rigio por eso, definitivamente, pues no me gusta, no es nada agradable, pero las circunstancias que yo, y con mi familia, con mi esposa y nosotros, que hemos decidido, hemos optado para procurar el bien común y nos hemos encontrado en situaciones muy complejas. Entonces, uno realmente a veces se desespera. Yo creo que en momentos de desesperanza, y aprovechando que estamos en la época de Adviento, preparándonos para conmemorar una vez más la venida de Cristo, creo que tenemos que tomar nota de lo que decía el Evangelio en este domingo y las otras lecturas, que pareciera una contradicción con Nicaragua. Escuchaba a Monseñor Báez precisamente haciendo referencia a esa aparente contradicción, porque dice, estad alegre. Y ¿cómo voy a estar alegre teniendo a mi familia presa? ¿Cómo voy a estar alegre si a mi niño lo mataron? ¿Cómo voy a estar alegre si perdí el trabajo? Si está desaparecido, si se fue del desaparecido, o mi pariente tuvo que irse del país, si mi propiedad está invadida, etcétera. ¿Cómo voy a estar alegre? Pero lo cierto es que solamente el optimismo construye realmente el éxito, los buenos resultados. Y estamos hablando un optimismo con los pies sobre la tierra. Entonces Dios nos manda, Jesús nos manda efectivamente a acogerlo en su corazón. Y hay un artículo que apareció ayer, creo que fue en la prensa, que me impresionó por lo acertado que veo y la esperanza que da, de alguien que tiene una tremenda experiencia y creo que es un sabio. Me refiero al doctor Alejandro Serrano, ¿verdad? Que no tiene militancia partidaria, que tiene una vocación por Nicaragua impresionante. Él ha hecho una cantidad de estudios, por supuesto, sobre filosofía, sobre política, sobre derecho. Él es el que ha fomentado aquella iniciativa que está todavía pendiente de concluir, que es la Nicaragua posible, que nos juntemos todos, que hagamos ese esfuerzo. Y él habla en ese artículo, se llama Una luz al final del túnel. ¿Y saben cuál es el fundamento que él señala ahí? Que la gente en Nicaragua, que la población, a pesar de tanta represión, a pesar de que la economía está mal y que se va posiblemente a empeorar con estas acciones que están ocurriendo, a pesar de que hay una situación como de impotencia, la gente mantiene su hidalguía, la gente mantiene su actividad de compromiso con que Nicaragua tiene que efectivamente retomar la senda democrática, pero además hacerlo por la vía cívica. Y eso lo considera don Alejandro, el doctor Serrano, como algo inédito. Y este es el mejor recurso que tenemos. Como lo que sí esta niña, que lamentablemente algunos sectores vinculados al partido de gobierno la han atacado, creo que es un error de ellos, además Adriana injusto. Paniagua. Adriana Paniagua, una niña preciosa. Con mi esposo estuvimos atentos de ver los resultados del concurso, pero esta niña realmente merecía una posición mucho mejor. Bueno, pero la competencia es muy dura, pero creo que hizo un extraordinario, positivo papel, y es una mujer que refleja esa actitud que señala el doctor Serrano, o sea, poner a Nicaragua en primer lugar. Entonces, sobre la Carta Democrática, yo creo que ese tipo de instrumento o declaración es el mejor que existe a nivel del planeta. Ninguna otra agrupación de países, ni la Asociación de Países Africanos,
ni la del Asia, ni de Europa siquiera tienen una redacción de ese tipo caracterizando la democracia, pero la Carta Democrática tiene limitaciones. Primero, no, digamos, como que no previene situaciones, sino que hasta que ya estamos en el problema. Porque la situación nicaragüense, desde hace varios años, se venía señalando, nada más que eran unos grupos pequeños, sí, que advertían, o personas, etcétera. Yo incluso en una conversación, cuando estábamos todavía en la alianza con el presidente Ortega, estoy hablando al comienzo de su gobierno, después del 2007, le advertíamos que no era correcto poner la bandera de su partido, no era solo correcto, no era legal, en los ministerios y en los actos públicos, que no se debía de reprimir con violencia las acciones de oposición o de crítica, como cuando le quemaron el vehículo al diputado Sáenz, ¿verdad? Diputado en ese entonces, y otras acciones. Y así se venían señalando y se advertía eso, pero a nivel de la OEA más o menos tranquilo, sí señalaban que las elecciones no eran correctas, etcétera. Entonces, le hace falta eso a la Carta Democrática. Luego, al final, eso depende de los mismos países, miembros de los poderes ejecutivos, ¿verdad? Y hay países que tienen problemas. Por ejemplo, miremos lo de ayer, que a nivel internacional cubrió prácticamente, se puso por encima de lo que estaba ocurriendo en Nicaragua, que era grave, la decisión del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ¿verdad?, de expulsar a la CIGIC y a don Iván Velázquez, ¿verdad? Entonces, él es uno de los que va a votar ahí. ¿Qué va a decidir él? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Verdad? ¿Qué va a decir Manuel López Obrador? Cuando lo pudieran, digamos, señalar a él mismo, bueno, y vos estás hablando, ¿qué le dice, cómo dice gracias, cómo le dice la cuchara a la olla, pues, sí, ¿verdad? Etcétera. Sí. Entonces, esas son situaciones, la Carta Democrática tiene sus limitaciones, es un importante pero ¿qué se necesita para aplicarla, ingeniero? Porque ya en octubre también el señor Almagro la había invocado y había sugerido también al gobierno de Nicaragua la aplicación de esta Carta Democrática. Hace 2 meses dijo Almagro que se iba a aplicar también, sí, en octubre. Sí, también. Y ahora pues sí, pero ¿qué se necesita y qué implicaciones tendrá también para el pueblo de Nicaragua? Porque a veces vemos situaciones que va desde el punto de vista de la jerarquía, de lo alto, pero la población, la persona más desprotegida, ¿qué implicancias en tendrá? el caso específico de la Carta Democrática de la OEA, para que se aplique, puede ser en 2 sentidos. Uno, solamente consignar de que efectivamente hay una ruptura del sistema o el derecho constitucional y del sistema democrático. Para eso se requiere una votación mayoritaria y no tiene más incidencia que ser como un balde de agua fría para el país, que le disminuye inversiones, etcétera, ¿verdad? Luego, el artículo siguiente, una vez que pasa eso, es que eso ya prácticamente ha ocurrido, esto primero, porque esas votaciones han trascendido cuando se han conocido los informes de la CIDH anteriormente en la OEA, y más ahora con lo que está ocurriendo. El artículo 21 es el que señala que se aplica la Carta Democrática, que es la expulsión del país de la OEA. Deja de ser miembro de la OEA. Para eso se requiere que al menos 24 países voten sí de esto. Y es difícil en este momento, a mi juicio, poder llegar a esa cifra. No digo que es imposible. Ahora, ¿qué ocurre si votan los 24 países o más? Bueno, Nicaragua sale del sistema interamericano, queda como mucho más aislado, es como un paria político a nivel internacional. Todos los préstamos, digamos, que se están en gestión o los acuerdos de cooperación de los organismos internacionales se congelan, se suspenden, e incluso los que ya están aprobados y que están en proceso de realización, pero que todavía no ha habido desembolso, eso queda totalmente congelado. De hecho, la actividad de organismos como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo, a esta altura está, como decía doña Violeta, a pasito tuntún. O sea, va al suave, hay un descenso de actividad sensible y todo eso tiene un impacto en la economía. Entonces la Carta Democrática, si se aplica y se decide la expulsión de Nicaragua de la OEA, margina al país, al gobierno del presidente Ortega,
le pone un cerco internacional más severo y activa posiblemente, no necesariamente hay una conexión directa, pero para que haya una acción de la ONU más fuerte que también tiene otras limitaciones. Como una especie de bloqueo entonces. Es un bloqueo y mire, ahí van a actuar entonces las potencias internacionales. Recordemos que entre ellas, y así ocurre regularmente en otros países, más que simpatías y amigos, lo que existe son intereses. Así es. Sí, definitivamente. Bueno. Y en este caso, Rusia tiene una controversia severa con Estados Unidos. Se ha mantenido un poco al margen, sí. Y la presencia sí rusa en Venezuela, ahora con aviones de última generación, portadores de ojivas nucleares, etcétera, y la creación posiblemente que se anunciaba ayer por una agencia noticiosa de Rusia de una base en Venezuela, eso pone la situación más tensa y nos pone a Nicaragua, que de los grupos de países que están señalados por el presidente Trump, que son un problema extraordinario e inusual a la seguridad nacional de Estados Unidos y a su política exterior, que son Venezuela, Cuba y Nicaragua, siempre dice, bueno, por la parte más débil se rompe, ¿verdad?, la cosa. Sí. De esos tres países, el que es más frágil es Nicaragua. El que está más débil en esta Por su economía, por su estructura militar, etcétera, y yo creo que la situación se pone cada vez más crítica, pero bueno, decía, creo que es Luis Felipe Azofeifa de Costa Rica, las estrellas están dejando de alumbrar, pero nunca se pone tan oscuro como antes del amanecer. Bueno, yo creo que eso es lo que nos espera en Nicaragua. Siempre hay que vamos hacer a más esperar, oración, ¿verdad?, y tener esperanza que las cosas van a mejorar. Vamos a esperar ese amanecer. Yo siempre digo que si hay un anochecer, por ley tiene que ser un Definitivamente. amanecer. Vamos a ir a una pausa, ingeniero, y al regresar continuamos con más en este tema. Ya regresamos. Estamos siempre en conversaciones con el ingeniero Agustín Jarquín en relación a esa solicitud de las consecuencias que podría tener para Nicaragua la aplicación de esa Carta Democrática. Jocelyn Medrano. Así es, Odilí. Vamos a continuar hablando con el ingeniero. También de cara, conversábamos en el corte comercial que Odilí ya manifestaba, es como una especie de bloqueo y es un conjunto de situaciones y de sanciones para Nicaragua que tienen una severa repercusión, y en el corte conversábamos qué es más fuerte en este caso, que tiene una mayor repercusión, la aprobación y entrada en vigencia de la Magnitsky Act o esta aplicación de la Carta Democrática, o van de la mano en sí y nos van a generar un gran impacto juntas estas dos sanciones, en el sentido también de que leía el otro día que va a dejar de percibir Nicaragua, de llegarse a aprobar y de llegarse a poner en vigencia pues la Magnitsky Act, un total más o menos de 400 a 460 millones de dólares menos en concepto de préstamo, por ejemplo del Banco Interamericano y de muchos otros organismos internacionales que financian gran parte de la economía de nuestro país. Miren, ambas tienen una repercusión muy negativa sobre el desarrollo del país y debilita sensiblemente al gobierno del presidente Ortega y su señora, doña Rosario, muy sensiblemente aún más. Porque recordemos, hay un aspecto fundamental, que diferente de Venezuela, Nicaragua no tiene una fuente de recursos, como en el caso del petróleo, que le permite, entre comillas, sobrevivir, por lo menos lo que es el aparato estatal. En Nicaragua no existe eso. Sí. Entonces, ¿pero cuál de los dos es más? Las dos son fuertes, pero en el caso de la ley norteamericana Magnitsky Act, que está pendiente que la firme el presidente Trump, Sí. una vez firmada y que se comienza a aplicar, su incidencia es sobre el país en términos de las relaciones comerciales, de los créditos y de las donaciones que reciben. Todo esto prácticamente casi lo congela, le crea un cerco, le crea un problema. Toda agencia o país que tenga interacción con el país nuestro, digamos, pasa a ser objeto incluso de la misma ley Magnitsky Act, a sufrir esa consecuencia, entonces nos pone como paria. Pero además de esto, no solamente es al país, sino que a personas y a instituciones. Entonces, de manera tal que incluso pueden ser juzgados en cortes norteamericanas cuando esta situación ocurre, ¿verdad? Se anda, por ejemplo, en una actividad de deportes o familiar, de recreación en Europa, etcétera, inmediatamente que se le abre juicio
lo circulan y por medio del Interpol lo capturan y se lo llevan a Estados Unidos. Y ahí lo van a juzgar. ¿Entiendes? Eso es una de las consecuencias de la Majestic Act, pero también no solamente eso, sino que aquellas personas que han facilitado la violación de derechos humanos, la ruptura del sistema democrático, que ha provocado, digamos, daños a personas, etcétera. Y aquí estamos hablando de fiscales, de jueces, inclusive de abogados, ¿verdad?, que han participado violando el principio de actuar conforme a la ley, rompiendo lo que es el debido proceso, etcétera. Entonces, en este sentido, las consecuencias de aplicar esa ley Majestic Act es más devastadora que la Carta Democrática. Pero en este caso, te quiero decir, es impresionante cómo el gobierno del presidente Ortega ha puesto frente a él una cantidad de instrumentos que no le son favorables a su gobierno, ni a él mismo personalmente, y tampoco a su familia. Y precisamente, dígame. Y precisamente esa es la consulta, porque de aplicarse y de aprobarse, ¿verdad?, esta ley Majestic Act, pero también podría entrar en vigencia esa aplicación de la Carta Democrática, el presidente estaría anuente a acatar esto, porque si ya hay una expulsión también de la CIDH y también del SEI, y no se está acatando algunas situaciones en el país, según algunos expertos, entonces acataría o está obligado él también a acatar la aplicación de esta Carta Democrática. Absolutamente. O esas posibles leyes. Mire, y aquí hay antecedentes. Aquí hemos visto al gobierno que de manera equivocada, no sé si lo hacen conscientemente o realmente no saben realmente de lo que es derecho internacional, ¿verdad? Yo he tenido al canciller de la República como alguien, digamos, que ha sido conocedor de toda esta situación. Yo incluso tuve interlocución con él cuando yo fui contralor y avanzamos para que el ejército de Nicaragua fuera acogiéndose a las normas de auditoría internacional y de auditoría nicaragüense, ¿verdad?, que presentaron sus declaraciones de probidad, etcétera. Sí. Tuve ese intercambio. Pero actualmente veo que levantan la voz diciendo el no injerencismo, la soberanía del país, lo cual es este mismo gobierno ha aceptado, y no es porque es una voluntad. Nicaragua está, cualquier gobierno que sea, ha aceptado la injerencia, llamémosle así, sí, o se somete, digamos, por ejemplo, a lo que designa la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y le voy a poner dos casos. No sé si ustedes se acuerdan del caso de la doctora María Luisa Acosta, defensora de los derechos humanos en la costa Caribe, que a su marido lo mataron, iban a matarle a ella, lo mataron allá. El asunto es que el juicio que le hicieron aquí fue amañado y prácticamente pretendieron sobreseer a los autores intelectuales que estaban claramente tipificados, porque eran los dueños de la pistola, eran los asesinos directos, eran funcionarios, uno era chofer, el otro era su cuerpo de seguridad, etcétera. Ella, después de agotar la vía administrativa, la vía judicial aquí, recurrió ante la Comisión Interamericana, le estoy hablando de hace 15 años, y después la Comisión lo elevó, de la OEA me refiero, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió, en el caso María Luisa Acosta y familia contra el Estado de Nicaragua, condenar al Estado de Nicaragua, ya con el gobierno del presidente Ortega. Esas cosas ocurrieron en gobiernos anteriores. Pero ¿qué pasó? Se abrió un juicio, se presentó pruebas, etcétera, y quedó confirmado tres cosas. Uno, ordenó la Corte Interamericana que el Estado de Nicaragua pagara, creo que poco más, poco menos, una cantidad cercana a los $200,000. Como una indemnización. Bueno, a varios familiares, etcétera, y eso ya los pagó el Estado de Nicaragua. Obligó a que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se relata todo el caso, la publicaran obligadamente en los portales electrónicos de la Corte de Justicia de Nicaragua, de la Institución de Derechos Humanos, de la Fiscalía, y si usted se mete al sitio web, ahí está publicado, sí, obligado.
mandó, lo tercero, a que se estableciera un sistema para proteger a los defensores de derechos humanos, eso no lo ha hecho todavía, y mandó a que el juicio que aquí sí había hecho, que ya se había cerrado con la decisión de la Corte Suprema de Casación, que eso se da ya como ya listo, que estaba anulado, que se tenía que volver a retomar todo el tema. Muchos años después y aún así, ¿verdad? Así es. Lo que quiero yo señalar, y algo pareció con Yatama también, ¿qué quiero decir? Nicaragua no puede sustraerse de esos instrumentos. Nicaragua es parte de un sistema internacional que voluntariamente se acogió en su momento, y lo que sí se decida nos obliga a nosotros. Por eso creo que es un error del gobierno tratar de decir, bueno, las uvas no las como porque están verdes todavía, ¿verdad? Etcétera, cuando realmente la realidad es que no lo puede acceder, Ya nos queda, y debe someterse a esos instrumentos, y más bien lo que se ha pedido, que se retome la senda del diálogo, como lo ha dicho la conferencia episcopal, como lo dijo el nuncio apostólico el día de ayer y antier también, insistiendo, creo que es la vía más favorable, que se busque una solución institucional a esta problemática, porque si no, el camino que va llevando el presidente Ortega con su gobierno, por supuesto es que afecta al país, pero le está afectando a sus partidarios muy fuertemente, le va a afectar a su familia y a él mismo. Y creo que no es al final de esta situación conveniente pues para nadie. Ya nos queda escasamente un minuto, ingeniero, pero no quiero que se me escape algo, y es que muchos traducen que el hecho de que el gobierno haya dado por finalizada el trabajo de algunos organismos que estaban acá, esto fue recientemente el día de ayer, que este hecho está dando el mensaje de que como yo ya los expulso, como yo digo que no están cumpliendo con los protocolos que se establecen a la hora de los convenios entre estos organismos multilaterales y Nicaragua, entonces yo ya no tengo por qué ser obediente de lo que estos organismos digan, de lo que estos organismos orienten, y lo peor de Nicaragua está que, según ellos, incumplieron los protocolos porque no hay objetividad y tampoco hay imparcialidad en lo que estos organismos han dicho. Mire, lamentablemente para el gobierno del presidente Ortega, por eso no sé quiénes lo están asesorando, pero realmente lo están haciendo muy mal, lo están haciendo quedar pero pésimamente mal. Esas observaciones y esos señalamientos, e incluso lo que dice la nota de Cancillería es que temporalmente lo sacan, ¿verdad? Sí. No es como una cuestión definitiva. Sí. Realmente no tienen una objetividad, porque estos organismos, informaban el día de ayer, tienen más de 70 notificaciones al gobierno. Que iban a presentar hoy, supuestamente. El informe lo iban a presentar hoy, pero antes de eso, para decirle, mire, tiene este señalamiento, ¿usted qué me tiene que decir? Ni una sola respuesta. Mire, esta situación la hemos encontrado, o sea, todo lo que ellos están afirmando está debidamente documentado, con papelitos, con fotos, con declaraciones, etc. Entonces, está quedando pésimamente mal. Yo creo que la ocasión de Navidad de Adviento debe servir, uno, para que toda la gente, efectivamente, todos nosotros hagamos más oración. Hay que hacer ayuno, aunque este es momento para comer bastante, ¿verdad? Sí. Pero realmente en las casas hay tristeza, pero hay que animar la esperanza. Como dicen los evangelios, hay que hacer mucho la oración es potente, tenemos que cambiar desde el interior cada uno de nosotros, no solamente ver la responsabilidad del otro, sino cómo yo tengo, y en este caso, y quiero decirle, yo soy pecador, imperfecto, mal portado muchas veces, etcétera, pero hay que acoger a Cristo en el corazón. Amén. Sinceramente, creo que eso nos va a ayudar. Y bueno, estos instrumentos, lamentablemente la acción del gobierno está haciendo que se activen, afecta al país, como la Carta Democrática, va a afectar al país, pero sobre todo lo va a afectar a él y a su familia y a sus partidarios. Muchísimas gracias, ingeniero, por esa importante participación para con nosotros. Yo creo que Dios es el único que tiene, ¿verdad?, toda la sabiduría y el poder para que se retome ese diálogo, para que en realidad las partes se sienten y lleguemos a un acuerdo por la bienandanza de nuestra bella y linda Nicaragua y para los que estamos acá. Amén. Que tenga usted un feliz día, será hasta mañana si Dios lo permite.